Las lesiones infiltrativas difusas pulmonares, como veis, pueden afectar tanto al tejido alveolar como al intersticial y lo hacen de forma difusa. Las difusas pueden presentar un patrón que se llama miliar o micronodular, en el cual aparecen lesiones redondeadas que suelen ser de tamaño máximo de 1 centímetro y que se extienden de forma más o menos difuminada o difusa por todo el parénquima pulmonar. Su distribución, como veis, es uniforme y las causas más comunes suelen ser la tuberculosis miliar, la neumoconiosis, que ya sabéis que uno de los casos o de las formas es la silicosis, o también pueden dar esta forma micronodular las metástasis. Esta sería una forma miliar o micronodular. Vemos como efectivamente todos los campos pulmonares aparecen como manchados por un tejido blanquecino que tiene un aspecto granuloso. En cuanto al patrón lineal, se suelen manifestar por lesiones lineales del parénquima pulmonar que se llaman líneas de Kerley y se debe a un engrosamiento de los tabiques entre los lobulillos pulmonares, atendiendo que el lobulillo pulmonar incluye todo aquel territorio que va más allá de los bronquiolos. Y digamos que esta puesta de manifiesto de estas líneas, que son los septos o tabiques que separan los lobulillos, se producen por edema o depósito de distinta naturaleza. El edema ya sabemos que es como, digamos, la salida del agua de los vasos que ocupan un lugar que no corresponde. Las causas más comunes, pues lo dicho, el edema pulmonar, la neumoconiosis otra vez, la insuficiencia cardíaca crónica, cuando nos falla el corazón, digamos que no relanza bien la sangre que viene del pulmón y se va a acumular en gran cantidad o gran presión en el pulmón. Y también las enfermedades que afectan al tejido conectivo pulmonar, como son las fibrosis pulmonares. Dentro de las infiltrativas difusas, una tercera forma es aquella que tiene forma de panal de miel, en la cual aparecen pequeños quistes de menos de 1 centímetro que suelen ser uniformes, redondeados u ovalados y que constituyen lo que se llama una panalización del parénquima pulmonar. Las causas, otra vez, son las fibrosis pulmonares, la neumoconiosis y también la afectación pulmonar en la artritis reumatoide. En cuanto al retículo, al patrón en retículo nodular, que combina la afectación lineal con la micronodular, las causas más frecuentes suelen ser las neumoconiosis. Aquí tenemos un patrón retículo nodular en el cual vemos algunas líneas que se ven más o menos bien y que se combinan con el patrón nodular que hemos visto antes. Es el caso de una linfangitis carcinomatosa. Es una infiltración de un tumor dentro de los linfáticos pulmonares que afecta también al intersticio pulmonar. En cuanto a lesiones cavitarias y quísticas, en ellas lógicamente hay una cavidad porque se ha perdido parte del parénquima pulmonar. El contenido puede ser líquido o incluso puede haber aire en su interior. Las causas más frecuentes suelen ser la tuberculosis, los carcinomas, es decir, cánceres broncogénicos, metástasis, abscesos, infartos pulmonares y bronquiectasias. En muchas lesiones podemos apreciar un nivel hidroaéreo. El nivel hidroaéreo no es ni más ni menos que la aparición dentro de una imagen quística, una bolsita, una imagen en la parte inferior que es de densidad agua y en la parte superior una imagen de densidad aire, que es lo que normalmente ocurre, por ejemplo, en el estómago cuando obtenemos la sombra del aire del fundus en una radiografía de tórax obtenida en bipedestación. En cuanto a cavidades quísticas, pues podemos ver aquí en un corte real axial de un pulmón, esto es el parénquima pulmonar, y vemos distintas pequeñas cavidades quísticas con una de gran tamaño. Y en una radiografía
posterior anterior de tórax, vemos las imágenes quísticas bullosas muy grandes en esta región de arriba, que son bullas enfisematosas, que sabemos que el enfisema cursa con una destrucción de los tabiques que separan los sacos alveolares. Hola, por fin vamos a ver una tercera parte del diagnóstico por imagen de las patologías que afectan a los pulmones, sobre todo desde el punto de vista de la anatomía por imagen. Bien, hay un conjunto de patologías que nos dan imágenes características y por tanto vamos a analizarlas desde el punto de vista anatómico y morfológico y a la vez dando un poco de referencias respecto al mecanismo de producción y a la naturaleza de las lesiones. En primer lugar, podemos hablar de atelectasia pulmonar, que es una situación en la cual se produce la pérdida parcial del volumen pulmonar, es lo que se conoce como un colapso pulmonar. En este caso ocurre lo siguiente: la zona pulmonar que se ha colapsado lógicamente pierde aire y aparecerá como una región de mayor densidad. El lugar que ocupaba esta zona, como no tiene nada en absoluto de parénquima pulmonar con vasos, bronquios y demás, nos dará un aspecto como de región de densidad aérea pura, con un nivel de densidad muy evidente de aire. En cuanto a las causas, pueden ser las siguientes: pueden deberse a una obstrucción bronquial en la que el aire salga y le cueste después entrar y por tanto esa región dependiente del bronquio va a quedar colapsada. En otras ocasiones se llama por relajación porque resulta que hay lesiones que rodean al pulmón que lo van comprimiendo y por tanto no puede distenderse. Lógicamente esto va a provocar la atelectasia. En otras ocasiones se debe a un trastorno digamos bioquímico, muchas veces congénito, que es la falta de surfactante pulmonar, que es una sustancia que rellena, envuelve por el interior los alveolos pulmonares para evitar que cuando durante el proceso de la expiración se expulse el aire, se peguen unos alveolos a otros o unos bronquiolos de una pared del mismo con la otra, provocando el colapso de los mismos. Y por último, la atelectasia cicatricial ocurriría cuando tras una lesión alveolar o bronquiolar, pues se produce tras el proceso lesivo y inflamatorio una adherencia de las paredes por cicatrización de las mismas. Por ello, el aire quedaría al exterior con la imposibilidad de regresar y la retracción pulmonar, que no sería ni más ni menos que una atelectasia. Aquí vemos los signos que nos dan la atelectasia pulmonar. Este pulmón ha colapsado, por tanto deja parte de la cavidad pleural y pulmonar vacía. Vemos la imagen de mayor densidad en la parte superior del hemitórax derecho y la imagen pura de densidad aire en la región que ocuparía el lóbulo medio inferior derechos. Esto lógicamente es una radiografía pediátrica. Las atelectasias, como hemos dicho, se clasifican atendiendo a la región pulmonar que se afecte. Se puede afectar todo un pulmón, se puede afectar solamente un lóbulo, hablaríamos de atelectasia lobar, un segmento, segmentaria, subsegmentaria, etc., si es una parte más allá del segmento. Esta sería una atelectasia pulmonar, también derecha en un adulto. Vemos la zona de mayor densidad en la parte alta, por tanto ha habido un problema atelectásico de los lóbulos inferiores. Observamos la cisura, la línea cisural en donde se han replegado los pulmones atelectásicos. El neumotórax es otra situación clínica en la cual aparece de forma normal aire en el espacio pleural.
El mecanismo de producción, como aquí se indica, puede deberse bien porque haya una comunicación a través de la superficie pulmonar con la cavidad pleural, o bien porque haya una comunicación directa a través de la pared del tórax, por una herida, por un accidente o una agresión. Lo que ocurre es que el aire entraría en la cavidad pleural y muchas veces desplaza a un pulmón o parte del mismo, condicionando una atelectasia. Los signos radiológicos serían lógicamente una área de gran claridad, de densidad aire, que es la región que ocupa el aire del neumotórax, y la línea que delimitaría el pulmón retraído, el cual probablemente se haya atelectasiado. Aquí vemos cómo la parte derecha tiene una densidad pues, más o menos a la que estamos acostumbrados a ver, vemos la densidad de la tráquea y nos llama la atención cómo ha habido un gran desplazamiento del mediastino hacia el lado derecho, porque en el pulmón izquierdo, fijaros cómo hay una densidad muy limpia, porque ha habido una ocupación de aire de forma anómala, un neumotórax, que comprime y desplaza el parénquima pulmonar, que estaría todo aquí, atelectasiado, hacia el corazón, y todo ello desplazado hacia el lado derecho del tórax. El enfisema, que ya hemos dicho antes algún detalle al respecto, suele ser uno de los patrones típicos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y suele cursar con un ensanchamiento, una distensión por rotura de los tabiques interalveolares y se produce una hiperinsuflación pulmonar. El problema es que el paciente tiene una gran dificultad en la expiración del aire pulmonar. Suele cursar con una horizontalización de las costillas, aparece un aplanamiento por insuflación exagerada de los pulmones, provoca un aplanamiento de los diafragmas, y debido a esa hiperinsuflación el corazón también da la apariencia de que es más pequeño. Aumenta también el espacio aéreo retroesternal y retrocardíaco y muchas veces se pueden incluso identificar bullas pulmonares, que son imágenes quísticas llenas de aire, características de esta patología. Bien, aquí vemos cómo hay una horizontalización de las costillas, vemos cómo se aplanan los diafragmas, cómo hay una mayor densidad, predominio de mayor densidad aérea, cómo aumenta el espacio retroesternal, vemos cómo la parte alta del mediastino también se ensancha, todo ello debido a la insuflación anormal de los pulmones. Aquí vemos lo mismo, vemos cómo los diámetros pulmonares van aumentando, el diámetro, digamos, vertical de los mismos. El mediastino se adelgaza porque hay un mayor predominio del aire pulmonar que en los casos normales. Y el derrame pleural, que como su nombre indica, es la presencia de líquido dentro del espacio virtual pleural, ya sea líquido plasmático, sérico, hemorrágico, linfático, infeccioso, etc. Por tanto, las causas pueden ser vasculares, cardíacas, inflamatorias, traumáticas, infecciosas o tumorales. Radiológicamente, ese derrame normalmente se manifiesta por una ocupación o aparición de un nivel líquido en los senos costofrénicos. Esto ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de la exposición de este tema torácico y respiratorio. Normalmente cuando se evidencia el derrame es porque el volumen suele haber alcanzado al menos 250 centímetros cúbicos.
Si el derrame se da en el pulmón izquierdo, pues veremos una ocupación del seno costofrénico correspondiente y un incremento de la distancia entre el aire del fundus y el límite aparente del hemidiafragma. Este es otro signo que hemos visto también en el estudio, en aquellas figuras o dibujos del tórax para trasladarlo o entender lo que vemos en una radiografía torácica. Otra forma de poner de manifiesto cuando el derrame, cuando este es de escaso volumen, es colocar el paciente en decúbito lateral, derecho o izquierdo, dependiendo de donde consideremos o sospechemos que esté el derrame, y utilizar el tubo de rayos X con el haz horizontal. Bien, aquí tenemos un derrame pleural derecho, vemos que el diafragma ha borrado sus límites y por tanto ocupado no se ve el seno costofrénico derecho, cosa que sí ocurre en este otro, por tanto eso es un nivel de agua, un nivel de densidad agua densa por derrame pleural.